Cordial saludo. En esta presentación, junto a mi compañera Alejandra Sánchez y quien les habla Jason Murillo, vamos a exponerles la actividad número 3 que hace parte del área de gestión de calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones correspondiente al curso Ejecución de Proyectos de la Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos. El desarrollo de este trabajo se enmarca en estos conceptos que son de gran importancia estratégica para la dirección y ejecución de proyectos, como lo son las áreas de gestión de calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones desde la perspectiva del PMBOK sexta edición, y también aportes fundamentales que ha desarrollado Pablo Lledo en su texto Director de Proyectos. El análisis se realiza sobre el proyecto formulado en las actividades anteriores, cuyo propósito consiste en diseñar una ley marco para la estandarización intersectorial de proyectos tipo infraestructura pública, orientada a fortalecer la eficiencia de la inversión pública en los municipios PEDET. Este ejercicio busca demostrar cómo las áreas de conocimiento del PMBOK trascienden los proyectos tradicionales de construcción o tecnología y puede aplicarse de manera efectiva a proyectos de naturaleza legislativa, institucional y de políticas públicas. Estos son los objetivos tanto general y específicos que estructuramos para darle un horizonte metodológico al desarrollo de nuestro trabajo. Es importante precisar que el propósito central de esta presentación consiste en comprender cómo estas 5 áreas de conocimiento contribuyen a la dirección efectiva de proyectos complejos. Particularmente se busca evidenciar que la formulación de una propuesta legislativa requiere de los mismos principios de planificación y ejecución que requeriría cualquier otro proyecto estratégico. Por ello, además de exponer la teoría, se realizará un ejercicio de aplicación práctica orientado a identificar cómo la gestión de calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones pueden fortalecer la gobernanza de una iniciativa normativa que involucra al Congreso de la República, al Departamento Nacional de Planeación, también al Ministerio de Hacienda y por supuesto a los municipios PEDET, que vendrían siendo los más beneficiados e involucrados dentro de la estructura de la propuesta ley marco para la implementación como tal de la iniciativa legislativa. El contexto de nuestro proyecto parte de la identificación de aquellos factores que limitan a los municipios PEDET a acceder a recursos de inversión pública desde el orden nacional. Actualmente múltiples entidades formulan proyectos utilizando metodologías diferentes. Esto genera inconsistencias técnicas, retrasos administrativos y mayores costos a la hora de acceder a esos recursos que se requieren en estos municipios, principalmente que son de sexta categoría, donde las brechas y la desigualdad es bastante relevante. Acá enumeramos estos 3 factores: el principal, que tiene que ver con el problema público identificado, asimismo la solución a estas barreras que se venían mencionando, y los actores estratégicos que serían los principales involucrados, como es el Congreso, el DNP, Minhacienda, municipios PEDET, entre otros. Es clave tener en cuenta que esta situación afecta especialmente a los municipios PEDET, los cuales presentan limitaciones institucionales para estructurar proyectos complejos. En respuesta a este problema, se propone una ley marco que institucionalice los proyectos tipo como mecanismo obligatorio de estandarización. Desde la perspectiva de la dirección de proyectos, esta iniciativa constituye un proyecto de alta complejidad debido a la cantidad de actores involucrados, la diversidad de intereses institucionales y el nivel de incertidumbre política asociado al proceso legislativo.
Las áreas de conocimiento como sistema de gobernanza. El PMBOK establece que las áreas de conocimiento no deben entenderse como componentes aislados. Por el contrario, constituyen un sistema integrado de gobernanza que permite coordinar personas, recursos, información y procesos para alcanzar los objetivos del proyecto. En el caso analizado, la calidad dependerá de los recursos disponibles. Los recursos estarán condicionados por las comunicaciones y, por supuesto, las comunicaciones influirán en los riesgos y las adquisiciones complementan las capacidades institucionales existentes. Esta visión sistémica resulta especialmente relevante en proyectos públicos donde intervienen múltiples organizaciones con competencias diferentes. Es por ello que acá enumeramos algunos de los beneficios que permite y que nos da a conocer según el PMBOK esta edición, como es optimizar adquisiciones, reducir incertidumbre, por otra parte la gestión de calidad, coordinar los recursos y administrar la información. Fundamentos de la gestión de la calidad. La gestión de la calidad representa una de las áreas más relevantes dentro de la dirección de proyectos porque se enfoca en garantizar que los entregables cumplan los requisitos definidos por los interesados. El PMI establece una diferencia fundamental entre calidad y grado. La calidad se refiere al cumplimiento de especificaciones, mientras que el grado corresponde al nivel de satisfacción de un producto o servicio. Desde esta perspectiva, un proyecto puede tener un grado sencillo y aún así ser considerado de alta calidad si se cumple plenamente sus requisitos. Otro concepto relevante es el costo de la calidad, entendido como la inversión realizada para prevenir errores y garantizar conformidad. Según el PMBOK, resulta menos costoso prevenir defectos que corregirlos posteriormente. En el contexto de nuestro proyecto legislativo, la calidad implica asegurar que el diagnóstico normativo sea técnicamente sólido, que la propuesta metodológica sea viable y que el articulado cumpla con los requisitos constitucionales y legales exigidos para una futura discusión parlamentaria. Por tanto, la calidad no se limita al documento final, sino que atraviesa todas las fases del proyecto desde su inicio hasta el final para llevarlo a la discusión en cada una de las comisiones y plenaria, tanto de Cámara de Representantes como en el Senado. Planificar la gestión de la calidad. Una vez comprendidos los fundamentos de la gestión de la calidad, el siguiente paso consiste en planificar cómo será asegurar dicha calidad durante el desarrollo del proyecto. Según el PMBOK, este proceso tiene como finalidad definir los estándares, métricas y mecanismos que permitirán verificar que los entregables satisfacen las necesidades de los interesados y cumplen los requisitos establecidos. En el caso del proyecto de formulación de un marco ley para estandarización de proyectos intersectoriales tipo, la planificación de la calidad inicia con la identificación de criterios técnicos, jurídicos e institucionales que orientarán la elaboración de cada entregable. Para ello se utilizarán herramientas como el benchmarking mediante el análisis de expertos nacionales e internacionales relacionados con modelos de estandarización de proyectos públicos, el análisis de costos de calidad, que permite determinar el impacto de posibles errores o reprocesos, también el diseño para la calidad, enfocado en incorporar requisitos que permiten la formulación, juicio también por supuesto de expertos, desde el ámbito jurídico, financiero, para una debida planificación pública. Como resultado de este proceso se elaborará un plan de calidad que establezca cada uno de los procesos para evaluar el producto, el cumplimiento también por supuesto del mismo a través de cada una de las estructuras metodológicas que involucrará tanto a los actores
internos como externos, en este caso el DNP, el Congreso de la República, se tendrá como finalidad cada uno de los principios normativos que establece la Ley Quinta de 1992, asimismo la misma Constitución, para involucrar cada uno de los actores desde los municipios de cada uno de los sectores PEDET y asimismo desde el orden nacional para garantizar que la propuesta normativa sea técnicamente sólida, jurídicamente y técnicamente en cada uno de sus componentes. Para gestionar la calidad y aseguramiento de los entregables es importante tener en cuenta unos objetivos y asimismo unas herramientas para tal fin. Según el PMBOK, este proceso busca convertir los estándares previamente definidos en prácticas operativas reales. En otras palabras, no basta con establecer requisitos de calidad, es necesario verificar permanentemente que dichos requisitos se estén cumpliendo. En el proyecto de ley marco para la estandarización de proyectos tipo, gestionar la calidad implicaría desarrollar revisiones periódicas del diagnóstico normativo, verificar las consistencias metodológicas del modelo propuesto y evaluar la coherencia jurídica del articulado legislativo. Desde una perspectiva institucional, las auditorías de calidad podrían realizarse mediante mesas técnicas con el Departamento Nacional de Planeación, asimismo con el Ministerio de Hacienda y expertos en técnica legislativa. Un aspecto particularmente relevante es la gestión del conocimiento. Cada observación emitida por los actores institucionales debe convertirse en una lección aprendida para fortalecer progresivamente el documento. Por tanto, gestionar la calidad significa construir mecanismos permanentes de revisión y mejora continua que permitan incrementar la probabilidad de aceptación técnica, asimismo jurídica y política de este importante proyecto para el país, principalmente para los municipios PEDET. Para la implementación de la gestión de la calidad en el proyecto fue crucial identificar algunos criterios que tienen que ver y que están asociados con los entregables, los indicadores y por supuesto con el resultado esperado. Para el diagnóstico normativo, la calidad estaría asociada a la confiabilidad de las fuentes jurídicas, técnicas y fiscales utilizadas. En el modelo metodológico, la calidad dependería de la capacidad del sistema para ser replicado en distintos sectores de infraestructura y en diferentes territorios. Respecto al proyecto de ley, la calidad estaría determinada por la coherencia entre el articulado propuesto, la constitución política, que es fundamental, la Ley Quinta de 1992 y los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública. Finalmente, el documento consolidado requeriría validación por parte de actores estratégicos como lo es el DNP, el Ministerio de Hacienda y la academia, que juegan un papel fundamental en el proceso. Desde la perspectiva de la gestión pública, la calidad no debe entenderse únicamente como un atributo documental, debe representar la capacidad de la propuesta para gestionar cambios institucionales efectivos y contribuir al fortalecimiento de la eficiencia de la inversión pública en cada uno de estos municipios PEDET. Fundamentos de la gestión de los recursos. La gestión de los recursos comprende algunos procesos necesarios para identificar, adquirir, desarrollar y administrar dichos recursos requeridos para la ejecución exitosa del proyecto. Es por ello que aquí identificamos en cuanto a los recursos humanos, que tiene que ver con un equipo jurídico, un equipo técnico, un equipo financiero. Por otra parte, los recursos físicos que van de la mano con todo el tema tecnológico, las bases de datos y algunos software necesarios. En cuanto a los organizacionales,
tiene que ver principalmente, involucra al Congreso de la República, el DNP, el Ministerio de Hacienda, entre otros. En ese sentido, la gestión de los recursos constituye el mecanismo mediante el cual el director del proyecto garantizará la disponibilidad de capacidades necesarias para alcanzar los objetivos propuestos. Tradicionalmente se asocia esta área con la administración del talento humano. Sin embargo, el PMBOK amplía el concepto incluyendo recursos físicos, tecnológicos y organizacionales. En el caso del proyecto objeto de estudio, los recursos críticos no son únicamente financieros. La verdadera capacidad del proyecto depende del conocimiento especializado de juristas, economistas, expertos en planeación pública y asesores legislativos. Asimismo, recursos institucionales como el acceso al Congreso, al Departamento Nacional de Planeación y al mismo Ministerio de Hacienda, que es un actor involucrado, que representan activos estratégicos indispensables para la viabilidad de la propuesta. Por esta razón, la gestión de recursos debe orientarse a asegurar la disponibilidad, asimismo coordinación y aprovechamiento eficiente de todas las capacidades requeridas para formular una propuesta legislativa técnicamente robusta y políticamente viable para cada uno de los municipios PEDET y todos los actores que estarán involucrados dentro de su estructuración y asimismo gestión para posteriormente ejecución. El proceso de planificación de recursos inicia con la identificación de las capacidades necesarias para ejecutar cada componente del proyecto. En nuestro caso, la EDT desarrollada en la actividad 2 constituye el principal insumo para determinar los recursos requeridos en cada fase del proyecto. Por ejemplo, la fase de diagnóstico normativo exige especialistas jurídicos, expertos en inversión pública y acceso a bases de datos documentadas que se encuentren debidamente oficiales. La fase de diseño metodológico requiere profesionales con experiencia en formulación de proyectos, análisis comparado y gestión pública. Por su parte, la fase de elaboración del proyecto de ley demanda conocimientos especializados en técnica legislativa y derecho administrativo. El PMI recomienda utilizar herramientas como la matriz RACI para clasificar quién es el responsable, quién aprueba, quién debe consolidar y quién debe mantenerse informado sobre cada actividad. La adecuada planificación de recursos permite minimizar conflictos organizacionales y mejorar las condiciones entre los diferentes actores involucrados en cada una de las fases del proyecto. Estructura organizacional del proyecto. Desde la perspectiva organizacional, este proyecto puede clasificarse como una estructura sólida y fuerte, donde diferentes entidades participan simultáneamente en la generación de valor. El Congreso actúa como patrocinador institucional y eventual receptor de la propuesta normativa. Por otra parte, la Universidad Santo Tomás ejerce funciones de acompañamiento académico y validación metodológica en cada una de sus fases. El equipo investigador asume el rol de dirección del proyecto, coordinando actividades técnicas, jurídicas y administrativas. Paralelamente, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda participan como actores estratégicos con capacidad de influencia sobre la validación técnica y fiscal de la iniciativa. Esta estructura evidencia que el éxito del proyecto depende menos de la autoridad jerárquica y más de la capacidad de coordinación interinstitucional que une a los principales actores fundamentales
de la gobernanza moderna en lo que respecta a proyectos públicos. Uno de los modelos más utilizados es el propuesto por Bruce Druckmann, quien describe 5 etapas evolutivas en el desarrollo de equipos. Primero, formación; segundo, conflicto; tercero, normalización; cuarto, desempeño; y quinto, clausura. En el contexto de nuestro proyecto, es probable que durante las primeras fases surjan diferencias entre expertos jurídicos, financieros y técnicos. Estas diferencias no se deben interpretar como amenazas, sino por el contrario como oportunidades para enriquecer el análisis. El liderazgo del director de proyecto consiste precisamente en transformar esta diversidad de perspectiva en una propuesta integral capaz de responder simultáneamente a exigencias técnicas, judiciales y fiscales. Por ende, la gestión efectiva del talento humano constituye un factor crítico para garantizar la calidad y legitimidad de la propuesta legislativa. El PMBOK señala una proporción significativa de los problemas que enfrentan los proyectos que se originan en aspectos técnicos, sino en deficiencias comunicacionales que generan malentendidos, retrasos o conflictos sobre los interesados. Desde esta perspectiva, comunicar no significa simplemente transmitir información, implica asegurarnos que los mensajes sean comprendidos por los receptores y generen los comportamientos esperados. En proyectos públicos complejos, como el que analizamos, la comunicación adquiere una relevancia aún mayor debido a la diversidad de actores involucrados. El Congreso de la República, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, los municipios PDET, las organizaciones sociales y la academia poseen intereses distintos y niveles diferentes de influencia. Por esta razón, la gestión de comunicaciones debe diseñarse como un proceso estratégico orientado a construir confianza institucional, facilitar la toma de decisiones y fortalecer la legitimidad de la propuesta normativa. No todos los actores requieren el mismo nivel de detalle ni la misma frecuencia de comunicación. Por ejemplo, el Congreso de la República podría requerir reportes ejecutivos enfocados en la viabilidad política de la iniciativa, mientras que el Departamento Nacional de Planeación demandaría información técnica relacionada con la articulación del proyecto con el Sistema Nacional de Inversión Pública. Posteriormente, durante la ejecución, la gestión de comunicaciones se orienta en garantizar que los mensajes lleguen oportunamente a los destinatarios adecuados. En proyectos legislativos, esta actividad resulta fundamental porque la falta de coordinación entre actores puede traducirse en una pérdida de apoyo institucional, retrasos de la discusión parlamentaria o cuestionamientos sobre la legitimidad de la propuesta. Por ello, la comunicación debe entenderse como una herramienta de gobernanza y no únicamente como un mecanismo administrativo. En la actividad 1, se identificó que el Congreso de la República constituye el stakeholder con mayor influencia sobre el proyecto, dado que posee la capacidad formal de aprobar o rechazar las propuestas normativas. Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda representan actores estratégicos debido a su incidencia sobre la viabilidad técnica y fiscal del proyecto. Los municipios PDET y las organizaciones sociales poseen una influencia moderada, pero aportan legitimidad territorial y respaldo ciudadano. A partir de esta caracterización, la estrategia de comunicaciones debe adaptarse a las necesidades de cada grupo. Los actores de alta influencia requieren participación permanente en la toma de decisiones, mientras que los grupos de influencia media pueden gestionarse mediante mecanismos de información y consulta periódica. Esta diferenciación permite optimizar recursos y mejorar la efectividad de la comunicación institucional. El PMBOK recomienda complementar los procesos de comunicación mediante herramientas que faciliten el intercambio y la trazabilidad de información. Entre las más utilizadas se encuentran las matrices de comunicación, registros de interesados y los informes de desempeño. Sin embargo, en entornos institucionales complejos, estas herramientas deben apoyarse en plataformas tecnológicas que permitan gestionar grandes volúmenes de información y mantener la coordinación entre múltiples actores. En el caso del proyecto analizado, herramientas como Microsoft Teams podrían facilitar la realización de mesas técnicas interinstitucionales, mientras que SharePoint permitiría consolidar repositorios documentales centralizados. De igual manera, Power BI podría emplearse para generar tableros ejecutivos orientados al seguimiento de indicadores de avance. La incorporación de estas tecnologías fortalece la transparencia, mejora la rendición de cuentas y facilita la toma de decisiones basada en la evidencia.
La gestión de riesgos constituye una de las tareas más estratégicas dentro de la organización de proyectos porque permite abordar la incertidumbre de manera estructurada. El PMI define el riesgo como un evento o condición incierta que, de ocurrir, puede generar efectos positivos o negativos sobre los objetivos del proyecto. Esta definición es particularmente importante porque reconoce que los riesgos no son únicamente amenazas, también pueden representar oportunidades. En proyectos legislativos, la incertidumbre política, institucional y fiscal puede afectar significativamente los resultados. Por ejemplo, un cambio en las prioridades gubernamentales podría retrasar la discusión de la propuesta normativa. Sin embargo, podrían surgir oportunidades derivadas de reformas orientadas a mejorar la eficiencia de la inversión pública. La gestión de riesgos busca precisamente anticipar estos escenarios para diseñar propuestas que reduzcan los impactos negativos y potencien los beneficios. Por ello, la administración de riesgos debe entenderse como un componente esencial de la gobernanza y la toma de decisiones estratégicas. Una vez estructurado el proyecto, es fundamental identificar los factores de incertidumbre que podrían afectar la formulación y viabilidad de la ley. Para la estandarización interseccional de proyectos. En ese sentido, la gestión de riesgos permite anticipar escenarios adversos y fortalecer la toma de decisiones durante la planificación. De acuerdo con el PMBOK, el proceso inicia con definición de una metodología para identificar, analizar y gestionar riesgos. Para este proyecto se consideran riesgos de carácter político, institucional, teórico, jurídico y fiscal, dada la participación de múltiples actores y la complejidad propia de la iniciativa legislativa. La identificación de riesgos se realizó mediante análisis documental, revisión normativa y consultas con expertos en planeación pública y gestión de proyectos. Entre las principales amenazas identificadas se encuentran la resistencia política al cambio, la falta de articulación institucional, posibles observaciones de la sostenibilidad fiscal y dificultades de armonización con el marco normativo vigente. Posteriormente, los riesgos fueron priorizados mediante matrices de probabilidad e impacto, permitiendo enfocar los esfuerzos en gestión de aquellos con mayor incidencia sobre los objetivos del proyecto. Finalmente, se definieron estrategias de mitigación basadas en mesas técnicas con entidades clave, validación jurídica especializada y análisis del impacto fiscal, transformando la incertidumbre en información estratégica para fortalecer la viabilidad y gobernanza de la propuesta. En la actividad 1 se identificaron los principales riesgos de alto nivel asociados al proyecto. El riesgo más relevante corresponde a la posible resistencia política frente a la iniciativa legislativa. Este riesgo surge porque la propuesta implica modificar prácticas tradicionales de formulación y estructuración de proyectos dentro de las diversas entidades públicas. Desde la perspectiva del PMI, se trata de un riesgo crítico debido a su elevada probabilidad de ocurrencia e impacto potencial sobre el objetivo principal del proyecto. Otro riesgo importante es la demora en la obtención de información técnica por parte de las entidades gubernamentales, situación que podría afectar la calidad del diagnóstico y retrasar la formulación normativa. Sin embargo, también se identificaron oportunidades estratégicas. Una de ellas es el creciente interés institucional por fortalecer la eficiencia de la gestión pública y reducir los costos asociados a la estructuración de proyectos. Asimismo, la alineación de la propuesta con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo aumenta significativamente sus posibilidades de aceptación. Esta visión equilibrada entre amenazas y fortalezas refleja el enfoque moderno de la gestión de riesgos promovido por el PMI. Una vez identificados y priorizados los riesgos del proyecto, el siguiente paso consiste en definir estrategias que permitan reducir su impacto sobre los objetivos planteados. En este caso, las respuestas diseñadas se orientan principalmente hacia la mitigación preventiva, debido a que los riesgos identificados tienen un carácter político, institucional y normativo. Frente a la posible resistencia política a la iniciativa legislativa, se plantea una estrategia basada en la construcción temprana de consensos y en la socialización del proyecto con actores claves del Congreso de la República. Para los riesgos asociados a sostenibilidad fiscal, la respuesta consiste en incorporar procesos de validación técnica con el Ministerio de Hacienda desde las etapas iniciales de formulación. De igual manera, los riesgos jurídicos se gestionan mediante la revisión especializada del articulado y la verificación de su compatibilidad con la Constitución Política, que sería la Ley 5 de 1992 y el marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública. Como herramientas de apoyo se emplean las matrices de probabilidad de impacto, el análisis de estrategia de SWOT, el juicio de expertos y gestión de stakeholders. En conjunto, estas acciones permiten transformar la incertidumbre de un proceso estructurado de gobernanza,
fortaleciendo la viabilidad técnica, judicial e institucional de la propuesta de ley marco estandarizada de proyectos. Las adquisiciones constituyen un mecanismo mediante el cual las organizaciones complementan capacidades que no poseen internamente. Aunque tradicionalmente esta área se asocia con proyectos de infraestructura o construcción, también resulta plenamente aplicable a proyectos de investigación, innovación institucional y formulación normativa. El PMBOK define las adquisiciones como el conjunto de procesos destinados a obtener productos, servicios o resultados externos que se requieren para alcanzar los objetivos del proyecto. En nuestro caso, la complejidad técnica del proyecto nace probablemente dependiendo de cada uno de los aspectos o servicios especializados que se necesita para fortalecer determinadas fases del trabajo. Por ejemplo, podrían requerirse en consultorías jurídicas especializadas en técnica legislativa, análisis económicos relacionados con sostenibilidad fiscal o asesorías en sistemas de inversión pública. Por otra parte, también la adecuada gestión de estas adquisiciones permiten garantizar que estos recursos externos generen valor y contribuyan efectivamente al cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto. En cuanto al plan de adquisiciones del proyecto, este proceso de planificación de adquisiciones comienza con una pregunta fundamental. ¿La organización posee internamente las capacidades necesarias o resulta más eficiente obtenerlas externamente? Esta decisión se conoce en el PMBOK quizás como uno de los aspectos más relevantes. Aplicado a nuestro proyecto, la elaboración del articulado podría desarrollarse con recursos propios. Sin embargo, ciertas actividades especializadas podrían requerir apoyo externo. Por ejemplo, estudios comparativos sobre experiencias internacionales de estandarización de proyectos o análisis avanzados sobre impactos fiscales podrían beneficiar significativamente a través de una consultoría especializada. Una vez identificadas estas necesidades, el PMI recomienda utilizar mecanismos estructurados de selección de proveedores garantizando transparencia, objetividad y calidad técnica. Desde una perspectiva de gestión pública, las adquisiciones deben orientarse no únicamente al menor costo, sino a la generación de valor y al fortalecimiento de la capacidad institucional. Uno de los principales aportes del PMBOK consiste en demostrar que las áreas de conocimiento no funcionan de manera aislada. Por el contrario, conforman un sistema integrado de gobernanza orientado a incrementar la probabilidad de éxito del proyecto. En nuestro proyecto analizado, esta integración resulta particularmente importante debido a la diversidad de actores institucionales involucrados. Por ello, la dirección de proyectos debe concebirse como un ejercicio permanente de articulación entre procesos técnicos, jurídicos, políticos y asimismo organizacionales. Como conclusiones generales, nos concentramos en resaltar 6 que son las directamente relacionadas con cada una de las áreas estratégicas del proyecto. Sin embargo, nos centramos en destacar que el análisis realizado demuestra que las áreas de conocimiento propuestas por el PMI trascienden la gestión tradicional de proyectos y pueden aplicarse eficazmente a iniciativas de carácter legislativo e institucional. En el caso de la Ley Marco para la Estandarización Intersectorial de Proyectos Tipo, estas áreas
se convierten en instrumentos de gobernanza que permiten estructurar soluciones públicas más sólidas y asimismo transparentes para la sostenibilidad y la gestión de recursos para estos municipios.